Muy bien, buenos días. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 1 al 5. Vamos a leer. Lucas 13:5. Dice así la palabra de Dios. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos a nuestro Señor Jesús, nos asombra, ¿no? Nuestro Señor Jesús, pero una de las características que nos asombra, espero que así sea, es su capacidad que Él tiene de sacar enseñanzas profundas y prácticas de situaciones cotidianas de la vida. Un gran maestro nuestro Señor. Pero también nuestro Señor es un gran evangelista, que Él tiene la capacidad de tomar conversaciones y transformarlas en oportunidad para evangelizar. Diálogos, conversaciones, preguntas, situaciones difíciles, muchas veces, como en este caso. En su momento vino Nicodemo y él pudo evangelizar y evangelizó. Vino la mujer samaritana, se encontró con la mujer samaritana y él transformó esa conversación en una situación evangelística, pero a veces las situaciones que se presentaban no eran tan fáciles como en este momento, lo que vamos a explicar. ¿Qué contestaría usted si alguien trae a la conversación acerca de por qué ocurren tragedias? ¿Por qué gente muere en accidentes? ¿Por qué, la tragedia de Once? Y no estoy hablando de tragedias o que pensemos por ahí en un vehículo donde van 4 jóvenes alcoholizados y de repente chocan y lamentablemente mueren. Es un poco lo que uno sabe, que si van alcoholizados algo de eso va a pasar. Pero pensemos tal vez en un micro de egresado. Chicos de 5º año que van a su viaje de egresado y de repente un accidente y mueren muchos. ¿Por qué mueren la gente? ¿Qué pensaríamos de los desastres naturales? ¿Qué podríamos responder si alguien nos dice acerca de los desastres naturales y la gente que muere por esa causa? Nosotros no tenemos problema en ver la maravilla de Dios, en ver la creación de Dios y citar el Salmo 19 tal vez, o el Salmo 148, o el Salmo 150 y hablar de la creación y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y mostrar la creación como que le da gloria a Dios y tratar de llevar a las personas a que piensen en Dios. Eso no es tan difícil, pero si hay desastres naturales y mucha gente muere por causa de sismos, de huracanes, de terremotos, ¿qué responderías? O como en este caso, te insinúan que lo ocurrido con esa gente que murió es porque esa gente seguramente era más mala que las otras personas y merecían morir. ¿Qué podrías responder a eso? Tal vez el micro de egresado que iba, alguien puede pensar, bueno, anda sabe lo que iban a hacer en esas noches, ¿no? Tal vez por eso murieron. ¿Pero es eso una manera bíblica de pensar? Bueno, aprendamos de nuestro Señor Jesús. Tal vez nosotros nos bloquearíamos en una situación así, quedaríamos un poco descolgados, ¿sí? Pero aprendamos de nuestro Señor Jesús, del llamado que Él hace. Él no responde todo, pero del llamado que Él hace en primer lugar, porque eso es lo que enseña, un llamado al arrepentimiento. Pero también aprendamos de nuestro Señor, que transforma las oportunidades para hacer evangelismo.
de las dos partes. Dios llama al arrepentimiento, pero también una vez que yo soy su hijo, Dios me llama a ser evangelista, a predicar como mi Señor. Veamos qué es lo que dice Jesús de las calamidades, cómo responde Señor Jesús en cuanto a las calamidades. Hay cosas acá en el texto que Él no dice, ¿sí? Pero sí Él nos muestra que las calamidades son un llamado a reflexionar acerca de la muerte que algún día nos tocará a todos, sea por accidente, por alguna calamidad, una tragedia, o de manera tal vez tranquilo, en la cama, sabiendo que llega. Todos en algún momento vamos a morir, todos vamos a morir. Y el Señor lo está queriendo hacer pensar en la muerte, y que tal vez la tragedia más grande no es la muerte, sino lo que viene después de la muerte si no te has reconciliado con Dios. En Eclesiastés 7:2, la Biblia dice que es mejor ir a la casa a un velorio, vamos a decirlo, que a la casa de bodas, porque el que está ahí lo pondrá en su corazón y va a saber que en algún momento le va a tocar pasar por ese lugar, por ese momento. Generalmente nosotros pensamos, sabemos que va a llegar, pero pensamos va a llegar bien, falta mucho para eso. No queremos pensar y por eso la gente no se prepara para esos momentos. Las calamidades deben llegar a ser un llamado urgente al arrepentimiento de todos los que viven, debido a la inminente e inevitable muerte que todos enfrentaremos. Eso es lo que el Señor Jesús enseña acá. Las calamidades deben llegar a ser un llamado urgente al arrepentimiento de todos los que viven, debido a la inminente e inevitable muerte que todos enfrentaremos. Porque hay algo peor que la muerte: no reconciliarse con Dios, no estar a cuenta con Dios. Eso es peor que la muerte. Entonces, ¿por qué es necesario que todos nos arrepintamos? Según este pasaje, vamos a ver en primer lugar, porque todos somos culpables por igual. Y en segundo lugar, porque todos merecemos perecer por igual. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque todos somos culpables por igual, porque todos merecemos perecer por igual. Comencemos con la primera razón por la cual tenemos que arrepentirnos, porque todos somos culpables por igual. El pasaje que leímos, 13 del 1 al 5, está en el contexto que viene desde capítulo 12, donde hay muchas personas a las que el Señor Jesús les está enseñando. Dice en capítulo 12, en verso 1, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido. Imagínense, ese es el contexto. Luego en el verso 41 dice, en el verso 54 decía también a las multitudes, muchas personas, y obviamente sus discípulos estaban allí. Ese es el contexto. Y entonces, como era de costumbre, el Señor utiliza ese momento, utiliza una circunstancia, una ocasión para transformar esa charla, esa conversación, esa pregunta en una situación evangelística, en una oportunidad para evangelizar, para llevar a las personas a pensar en lo eterno, para llevar a las personas a que piensen que somos como neblina, que estamos por un poco de tiempo y que luego se desvanece. Jesús lo que hace es utilizar las tragedias como una oportunidad para llamar a los sobrevivientes a reflexionar acerca de la urgencia de arreglar las cosas con Dios. Y en el pasaje que leímos encontramos dos calamidades, una que traen los que están ahí en la multitud, y el Señor contesta, pero el Señor trae una para enfatizar la misma verdad, para enfatizar cuando repite, es para enfatizar esa verdad que está enseñando. Y lo que está diciendo básicamente es la verdadera calamidad no es morir drásticamente, no es morir a través de accidente, de asesinato, de cáncer, o siendo un joven o tranquilo, de manera tranquila. El verdadero juicio, la verdadera calamidad viene sobre aquellos que no se arrepienten y arreglan cuentas con Dios. En esa misma ocasión, donde estaba la multitud, dice allí,
Había allí algunos de la multitud, obviamente no sabemos quiénes eran, pero algunos de la multitud, le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Esto que están contando acá, que se está contando, que Lucas nos está contando, que es una ocasión, algo que ocurrió, vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, y le hablaron, le contaron acerca de ese evento que pasó, acerca de un grupo de galileos que Pilato asesinó o mandó asesinar. No está en otras partes de la Biblia, no está en los libros, ningún historiador cuenta acerca de este suceso, está acá nada más, pero aparentemente como lo cuenta la noticia es muy conocida. Es muy conocida, es como que si alguien venga y diga, ¿viste la tragedia de Cromañón? Y todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Pero esto era algo más reciente aparentemente. Le contaron acerca de los galileos, Los galileos eran judíos, pero no eran de Jerusalén. Y ustedes saben que los galileos eran considerados por los judíos de Jerusalén como los del vulgo, no eran la élite, podemos decir, no eran los que tenían, los que estaban preparados intelectualmente, los que no tenían preparación teológica. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice, este es sin letra y de vulgo, y mire cómo habla? Le llamaba la atención. Y dice que a un grupo de galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Pilato era el gobernador de Judá en aquel tiempo, representante de Roma en Judá. Josefo, un historiador, nos dice que era muy cruel, este hombre era muy cruel, muy sanguinario, inflexible, riguroso, que su gobierno se caracterizó por la corrupción, por robos, por coimas y por frecuentes ejecuciones, como la que se nos narra acá. Cuando no se alineaban a lo que él decía, aparentemente enseguida él buscaba la manera y sin aviso. Porque acá encontramos a un grupo de galileos adorando o haciendo el sacrificio, y eso se hacía en el templo. Es como que lo planificó. Están en el templo, están adorando, ahí lo vamos a encontrar. Ahora, Lucas nos da una imagen que si nos ponemos a pensar es terrible. Están adorando, sacrificando los animales, imagínense ustedes ahí la sangre, y de repente entran los soldados romanos con sus espadas y los matan y los mezclan ahí con los animales y se mezcla la sangre, lo cual era abominación para los judíos, pero ahí una masacre tremenda, imagínense ustedes, horrible. Pero la pregunta es, ¿por qué de repente salen con esto? Como que está enseñando el Señor Jesús y le salen con un martes 13. Pero en realidad el contexto, observen, capítulo 12, versos 58 y 59, el Señor viene hablando de un juicio. Verso 58 dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Básicamente la lección acá es arreglar cuentas con el juez de la tierra, porque puede llegar a ser tarde y vayas a la cárcel. Y allá no vas hasta que pagues el último centavo, el cual nunca lo terminás de pagar. El infierno. Entonces el contexto es juicio. Y en ese contexto de juicio le salen con este acontecimiento, le trae a la memoria y ahí a la multitud lo que pasó con los galileos, este asesinato, esta tragedia. ¿Qué había detrás de este comentario? Bueno, atrás de este comentario, obviamente es el juicio de Dios cayó sobre estos hombres, sobre estos galileos. Ni siquiera hablaron de Pilato, de la maldad de Pilato. En sus mentes, sin duda, estaban estos hombres, seguramente, estaban ahí adorando en el templo, pero seguramente había pecado en sus vidas. Por eso el juicio de Dios vino sobre ellos y tremenda tragedia. Eso era lo que pensaban. ¿Por qué decimos eso? Porque eso era la teología de aquel tiempo.
Los judíos pensaban en aquel tiempo que cuando alguien sufría así tragedias o sufría y la pasaban mal, el sufrimiento era evidente, seguramente el juicio de Dios está sobre vos. Y enseguida se nos viene a la mente Job. ¿Se acuerdan? Los amigos de Job vinieron y cuando comenzaron a hablar, expresaron esto. En Job capítulo 4, verso 7, Elifaz le dice, recuerda ahora quién siendo inocente ha perecido jamás. Pregunta, ¿cómo siendo alguien inocente perece? Job, si estás pereciendo, vos no sos inocente. ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. O sea, te está pasando, estás recibiendo el juicio de Dios porque seguramente no estás haciendo las cosas bien. Eso era la conclusión. Job 22:4, ¿es a causa de tu piedad que Él te responde, que entra en juicio contigo? ¿Ves? Dios está entrando en juicio contigo. ¿Es por la piedad? No es por tu piedad, Job. Es porque sos pecador y seguramente estás pecando, hay algo oculto en tu vida. ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Eso en el Antiguo Testamento, no un libro muy antiguo, el libro de Job, pero ya en el Nuevo Testamento los discípulos de Jesús pensaban de la misma manera. Dice ahí en Juan 9:1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Nació ciego, el juicio de Dios está seguramente, este o sus padres. Y el Señor le dice, no, esto ha acontecido para la gloria de Dios. Pero ese era el pensamiento que se tenía en aquel tiempo. Entonces, el contexto juicio trae en esto a Jesús para decirle, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y detrás de eso hay el juicio de Dios cayó sobre ellos porque ellos son malos y obviamente ¿qué está detrás de eso? Nosotros somos mejores, no va a caer el juicio sobre nosotros. Y Jesús, el omnisciente, responde en el verso 2, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Porque eso estaban pensando. ¿Pensáis que estos galileos que mandó a matar Pilato eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Al comienzo del versículo 3 responde, os digo que no. No es así. No es así. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no pensar de la misma manera en cuanto a las tragedias, como una aplicación ahí, ¿no? Secundaria, de no pensar de esa manera. El Señor, si bien está llevándolos, los va a llamar a que se arrepientan y a que consideren que la muerte es inminente también y que tienen que arreglar cuentas con Dios. También les acomoda el pensamiento, esa mala manera de pensar que también nosotros podemos tener. Sabemos que no merecemos la salvación, hablando. Pero ¿qué pensamos o qué podemos pensar a veces cuando personas sufren? Uno podría buscar mucha información, pero que tal vez algo que esté más fresco en nuestra mente. Haití ha sufrido un terremoto, 1900 muertos ahora el 14 de agosto. En el 2010, sismos en el que murieron 200.000 en Haití y más de 300.000 heridos. Y algún creyente puede decir, es muy idólatra ese lugar, el juicio de Dios cayó sobre ellos. Está el tema del vudú ahí en ese lugar. Y a veces hasta lo creemos que es así. Pero cuando hacemos eso, estamos siendo como el fariseo y el publicano. A ellos le cayó el juicio. A mí no, porque yo soy mejor que ellos. Obviamente que hay casos en los que Dios trae juicio directo sobre personas y las liquida. Herodes, cuando la gente gritaba,
voz de un Dios y no de hombre, voz de un Dios y no de un hombre, un ángel del Señor, dice ahí en Hechos 12. Lo mató y fue comido por gusanos instantáneamente, el juicio de Dios. Nadab y Abiú, cuando presentaron fuego extraño, la ira de Dios cayó sobre ellos y todos sabemos por la Biblia que fue el juicio de Dios. Ananías y Zafira, hay de esas clases. En 1 Corintios 11 hay creyentes que duermen por tomar la cena indignamente. El juicio de Dios viene sobre ellos. Hay casos también en que personas mueren por causa o consecuencia directa del pecado. Alguien que es alcohólico, que toma alcohol, probablemente va a morir de alguna enfermedad como resultado, ya sea de alcohol, de drogas o de prácticas sexuales ilícitas, o alguien que roba, vive del hurto, probablemente termine muerto. Pero no es el caso acá. Acá está hablando esos son casos específicos, acá está hablando de tragedias, de muertes colectivas. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Y el Señor enfatiza, os digo que no. Y para enfatizarlo más todavía, el Señor, Él trae otra tragedia para mostrar que sin dudas la culpabilidad del pecado no es de algunos más que de otros, sino que todos somos culpables. Los que mueren en tragedia y los que no mueren en tragedia. Los que sufrieron la terrible tragedia con la torre de Siloé, dice Jesús, en el versículo 4, o versículo 4, no eran más pecadores que el resto de los habitantes de Jerusalén. Eso es lo que va a decir. Y es interesante, acá no lo dice, pero lo de la primera tragedia son galileos. Ahora dice habitantes de Jerusalén, ¿no? ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Probablemente, no nos dice el texto, pero probablemente eran del lugar. O o habla de los de Jerusalén, porque los de Jerusalén se consideraban superiores. No, acá nos dice en el texto que leímos en el verso 4 que murieron por causa directa del pecado. Aparentemente lo que vemos es que fue un accidente nada más. Había una torre que había sido construida probablemente por Pilato. Se construían los romanos acueductos y hacían torres para vigilar la obra. Y aparentemente una de esas torres cayó sobre un grupo, sobre 18, y los aplastó. Los mató. Yo recuerdo cuando era chico, tenía 12, 13 años, estaban haciendo una losa enfrente de mi casa y estábamos todos ahí mirando, la gente trabajando arriba, los hombres, y de repente se desmorona todo y se caen. Gracias a Dios nadie murió, pero hubo heridos. Fue un accidente, algo así, en este caso, pero murieron 18 personas. Y el Señor dice, ¿ustedes creen que eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y ahora en vez de usar más pecadores, dice más deudores, lo usa de manera intercambiable Lucas. Lucas cuando enseña a orar dice, perdona nuestras deudas, está diciendo perdona nuestros pecados. Lo usa de manera intercambiable, mostrando que somos pecadores, que somos deudores, que no estamos a cuenta con Dios. Y el Señor responde otra vez enfáticamente, os digo que no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sí enseña la Biblia que hay grados de castigos en el infierno. Hay de ti, Corazín, de ti, Betsadia. Si los milagros que se hicieron en otras 2 ciudades se hubieran hecho acá, seguramente los que se hicieron acá se hubiesen hecho en estas ciudades, seguramente se hubieran arrepentido. Pero en el día del juicio será más tolerable el castigo para esas ciudades que para ustedes, porque ustedes tienen más luz. Pero eso no significa que son menos culpables. Todos tenemos el mismo potencial de cometer pecados horribles, todos.
Que algunos los expresen más y hagan más pecados y pecados más horribles no significa que yo soy mejor. Todos tenemos el mismo potencial, el mismo corazón. Porque no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. La raíz está en lo que somos por naturaleza. Y lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Y todos por naturaleza somos pecadores. No hay alguien que tenga una naturaleza menos pecadora. Todos somos pecadores. Generalmente las personas se creen buenas. Y se creen buenas porque se comparan. Bueno, en algún momento nosotros creíamos que éramos buenos. Porque seguramente cuando te explicaron el Evangelio y te preguntaron ¿qué tenés que hacer para ir al cielo? Dijiste obras, porque creías que eras bueno y que con esas obras podías ir al cielo. El joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él pensaba que era una buena persona. Él pensaba que era una buena persona. El fariseo y el publicano se creía mejor. El fariseo se creía mejor que el publicano. ¿Por qué? Se creía mejor, se creía una buena persona. Porque se comparaba ¿con quién? Con otra persona. Es como estar en un hospital donde hay personas con cáncer terminal y estoy yo ahí en ese lugar y veo que todas las personas están con cáncer terminal, los veo que están mal internamente, pero externamente se ve, están mal. Y yo tengo solamente un poco de dolor de estómago nada más, nada grave. Pero a los 2 días me hacen un estudio y me dicen, es terrible lo que tenés. Todavía no te está doliendo como te va a doler dentro de poco, pero no hay esperanza para vos. Yo estaba igual que ellos, pero me sentía mejor. Creía que estaba en una mejor posición. Pero estoy tan mal como los que están en peligro de muerte. Es un poco lo que creían ahí estas personas. Ellos están mal. Nosotros estamos bien. Y el Señor les quiere mostrar. Ustedes están igual que ellos. Están igual que ellos. Esto es lo que Jesús hace. ¿No? Y las personas, y es lo que tenemos que hacer nosotros con las personas también, aprender de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús, y con mucho tacto, con mucho amor, dar el diagnóstico exacto. El Señor, esto no habrá sido fácil decírselo a las personas. Pero un médico que no te dice la verdad o que no te dice lo que tenés, creo que no está haciendo bien su trabajo. Y alguien que es un médico del alma tiene que decir lo que las personas tienen. Y nosotros sabemos lo que las personas tienen, es lo que le tenemos que decir. Pero también, si estás acá y no sabes lo que tenés, Jesús te está diciendo lo que tenés. Peor que el cáncer terminal, espiritualmente hablando. Algo terrible. La Biblia enseña el concepto, no está la terminología, pero enseña el concepto de depravación total. Que el hombre es corrupto desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Desde Génesis 3, todo ha sido contaminado por el pecado, todo ha sido afectado por el pecado. Las emociones, la voluntad, el intelecto, todo. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:18, por ejemplo, que el inconverso tiene la mente entenebrecida. En Romanos capítulo 3, del verso 10 al 18, habla de que no hay justo ni siquiera uno, que en su lengua hay veneno, porque uno lo que dice refleja el corazón. Hay veneno en la lengua porque el corazón es malo, es corrupto. Sus pies se apresuran a derramar sangre, dice la Biblia. Y la Biblia dice que el estándar es Dios, no es otra persona. Y la Biblia dice que Dios es perfecto. Dios es perfecto.
De manera que nadie puede hacer nada por nosotros, ni nosotros ni otros pueden hacer algo por nosotros aparte de Dios. Nadie lo puede hacer. Ninguna religión puede solucionar el problema que tenemos. Todos proponen salvación por obras. Imposible. No es por obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia era el trapo, podemos pensar, que cubría a los leprosos. Imagínense un trapo muy lindo, pero cubría a los leprosos. Imagínense ese trapo después expuesto, un asco. El que cree que puede ser salvo siendo una buena persona, ganarse la salvación, Dios dice, lo veo como ese trapo de inmundicia. Porque somos tan corruptos que aún lo que hacemos para ganarnos la salvación, lo contaminamos con lo que nosotros somos. No hay buenas motivaciones. Todos necesitamos arrepentirnos, porque todos tenemos el mismo y el gran problema. Todos somos pecadores, todos somos culpables delante de la santidad de Dios, todos por igual. No hay unos que tienen más pecado y otros que tienen menos pecados, o que son menos culpables, mejor dicho. No es así. Si no arreglamos cuentas antes de encontrarnos con el juez, estaremos perdidos. Dice en Apocalipsis 21:27, jamás entrará en ella, en la presencia de Dios, nada inmundo. Y somos inmundos. Jamás entrará en ella nada inmundo. Las calamidades deben llegar a ser un llamado urgente al arrepentimiento de los que viven debido a la inminente e inevitable muerte que todos enfrentaremos. ¿Por qué es necesario que todos nos arrepintamos? En primer lugar, porque todos somos culpables por igual, todos. En segundo lugar, porque todos merecemos la perdición por igual, todos. Si todos somos culpables por igual, todos merecemos de la misma manera la perdición. Y eso es lo que vemos también acá en este pasaje. Una vez que el Señor menciona las dos tragedias, el Señor enfatiza la culpabilidad de todos. No son ellos más pecadores que ustedes, todos somos culpables. Y entonces el Señor lo que muestra ahora es, todos somos merecedores del infierno. O todos merecemos perecer, lo que dice acá. Observen en el verso 3, al contrario, si no os arrepentís, todos, no dice algunos, todos pereceréis igualmente. Verso 5, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿A qué se refiere con esto de perecer? Todos pereceréis igualmente. No puede estar hablando de la muerte física, porque aún los que se arrepienten perecen, mueren físicamente. Entonces no está hablando de la muerte física, está hablando de algo peor que la muerte física. ¿Se dan cuenta? La idea de perecer no comunica la extinción, sino que comunica la falta de bienestar, podemos decir. Los inconversos, aún no creyendo en Dios, disfrutan de lo que los teólogos llaman la gracia común. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Disfrutan de un trabajo, disfrutan de paseos, disfrutan de momentos de familia, disfrutan. Pero cuando llega el momento y no arreglan cuenta con Dios, todo eso no existe más y lo único que existe, al lugar que van es continuamente, permanentemente y eternamente la ira santa de Dios. Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Por eso Jesús dijo en otra oportunidad, en Mateo capítulo 10, verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer, ahí está otra vez la palabra, puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Está diciendo, hay algo peor que la muerte física. No teman el que lo maten físicamente o de manera trágica, no teman tanto eso, más bien teman aquel que puede hacerlos perecer, vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. En Juan 3:16 también usa esta palabra que tiene que ver
que habla de perecer y se traduce pierda en el versículo que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, ahí está la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda dónde? La contrasta con vida eterna. No se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, cuando el Señor dice pereceréis, igualmente irás al infierno, igualmente si no arreglas cuentas con Dios. La mayor tragedia, entonces, es morir sin arreglar cuentas con Dios, sin reconciliación, en enemistad. Dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muere una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Y qué pasa en ese juicio? Escuchen, Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Imagínense, muchos tal vez murieron en tragedias. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿La salvación es por obras? Las obras escritas ahí van a demostrar que nunca fueron salvos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Podés morir en una tragedia y despertar en el cielo, o morir en una tragedia y encontrarte con el juicio de Dios para ser declarado culpable. Esa es la peor tragedia. Esa es la peor tragedia. La gran tragedia que les espera a todo pecador que no se arrepiente. Jesús habló más del infierno que del cielo, como un lugar del que hay que huir, no para asustar, sino como una realidad del cual hay que huir. Pero hacia allá van las personas, hacia ese lugar van las personas. Díganme si, no si conocen la teología, porque yo sé la teología que ustedes tienen, que no es por obras, que es a través de arrepentimiento y fe en la obra de Cristo, así se salva una persona. Pero cuando muere alguien que moralmente era pasable, que era una buena persona, como decimos nosotros, y es como que en el fondo decís, tal vez no está en el infierno. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hacia allá van todas las personas que no arreglan cuentas con Dios. Hacia allá van todas las personas que no arreglan cuentas con Dios. Cuando veas una tragedia, entonces, no pienses en tu corazón, le tocó a ellos, porque quizás eran malos, y bueno, y no me toca a mí. Lo que tenés que pensar es, ¿por qué no yo? Esa sería la pregunta. ¿Por qué a mí no? Cuando veas que otros pierden familia, no pienses en tu corazón ahí, tal vez, bueno, andás a ver, ¿no? Capaz que eran reacios a Dios. Pensá, ¿por qué a mi familia no todavía? No son mejores. Necesitan el mismo remedio. Son tan culpables como todos. Merecen el infierno como todos. Y la única respuesta que vas a encontrar es ¿por qué todavía a mí no? ¿Por qué todavía a mi familia no? La única respuesta que vas a encontrar es por su misericordia, por su paciencia. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Cuando veas tragedia, no piense le tocó a ellos porque quizás eran malos. Mejor aprende de la lección de Jesús y examinate si estás preparado para encontrarte con el juez. Aquel ante quien todas las cosas, dice la Biblia, están desnudas y abiertas. Ayer hablamos con personas de 79, 82 y 85 años que van a iglesias evangélicas. Y hablamos y estaban convencidos que si morían iban al cielo, pero tratando de explicarles nos dimos cuenta que no. Creo que no entendieron todavía, por lo menos no arreglaron cuentas con Dios. Es más, una señora de 82 años me dijo, como tratando de que no hablemos de la muerte, porque si se nos cae el techo y nos morimos todos, y Dios en la puerta del cielo le dice, ¿por qué la tengo que dejar entrar? ¿Qué le respondería a usted? Y respondió, y bueno, con su respuesta nos dimos cuenta que no, que su fe estaba puesta en otro lado. Aunque intelectualmente sabía que Jesús murió en la cruz, pero su fe estaba puesta en obras. Y después en un momento me dice, bueno, Dios sabe, hay que vivir el presente, Dios sabe, como diciendo, no me moleste más con eso de la muerte. Como que si va a vivir para siempre, 82 años tenía. Pero así somos. Como que la muerte allá lejos. Y no le queremos dar importancia. Y el Señor dice, las tragedias son un llamado de atención que te puede pasar en cualquier momento. Puede llegar la muerte. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Reflexioná. ¿Estás a cuentas con Dios? A veces nosotros observamos cómo se arman, ¿no? A través en videos, cómo se arman remolinos, tornados, cómo se va armando por allá lejos. Y aún las personas hasta filman y está allá lejos. Y de repente se va acercando y el desastre que hace y algunos quedan atrapados. Parecía que nunca iba a llegar y llegó. En vez de huir, se quedaban en el lugar. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no arreglan cuentas con Él. Juan el Bautista le dijo a los religiosos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos creían, nosotros somos los que sin duda vamos al cielo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. Sus vidas muestran que no se han arrepentido. La ira de Dios está sobre ustedes. Cuando estaba comenzando la pandemia, ustedes saben, estaba en Estados Unidos. Y el último día, el domingo, fuimos a un shopping. Todavía no se escuchaba de lejos el tema de la pandemia. No tenía mucho tiempo para mirar en la tele lo que estaba pasando. O sea que los primeros casos ahí en Estados Unidos. Pero fuimos a un shopping y góndolas vacías había. Pregunté por qué. Ir a todas las góndolas donde había agua. La gente se la llevaba, porque decía, va a venir algo terrible y nos tenemos que preparar para eso. Dicen que cuando saben que se avecinan fenómenos, ¿no? Huracanes y eso, la gente sale corriendo a buscar lo que cree que es necesario para sobrevivir, para tratar de aferrarse y no morir y aferrarse a esta vida y seguir viviendo en esta vida. Pero no se preparan para encontrarse con el juez. Todos somos culpables, todos merecemos perecer, pero hay esperanza. Jesús dijo ahí, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿De qué está hablando el Señor Jesús con esto de arrepentimiento? ¿De qué está hablando? Porque la Biblia nos habla en algunos lugares y nos podemos confundir. Dice que Judas se arrepintió en algunas versiones, pero nosotros sabemos que Judas está en el infierno. ¿De qué está hablando? La Biblia habla de que hay un arrepentimiento, según el mundo, que produce tristeza, pero no es un arrepentimiento para con Dios, no es un arrepentimiento que salva,
o que lleva a la salvación, mejor dicho. Judas no dijo contra ti solo he pecado. Se sintió mal porque entregó sangre inocente. Pero el Señor está hablando de un arrepentimiento para salvación. Eso implica a lo menos dos cosas: un cambio de manera de pensar en cuanto a mi pecado. Cuando alguien se arrepiente para salvación, Dios obra de tal manera que cambia la manera de pensar en cuanto a mi pecado y a lo que merezco por ser pecador. ¿Estoy de acuerdo con Dios? Sí, es verdad, no soy mejor que nadie. Soy pecador igual que todos, como estamos viendo. Es grave lo que tengo. No es por obra, no puedo hacer obra porque está dentro mío el pecado. Y si yo hago obras, está contaminado. Necesito una cirugía espiritual. Un cambio de manera de pensar en cuanto a mi pecado. Estoy de acuerdo con Dios, con el diagnóstico. Me dice, sos un pecador, corrupto, perdido, y mereces el infierno. Y yo digo, sí, es verdad. Soy un pecador corrupto. Merezco el infierno. Así comienza el arrepentimiento. Y también, una vez que lo entiendo, me vuelvo a Dios. Soy un pecador corrupto, merezco lo que vos decís, eso soy, y merezco el infierno. Y entonces dejo de vivir como estoy viviendo. En ese instante decido y me vuelvo a Dios. ¿Y cómo me vuelvo a Dios? Reconociendo al que es el camino para estar con Dios. ¿Quién es? El que le estaba diciendo, arrepentíos y creed. No pueden hacer nada. Son culpables todos. No son más culpables los de la tragedia. Todos son culpables. Todos merecen el infierno. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si dice todos pereceréis igualmente, ¿igualmente que quién? Que los que perecieron, y dijimos que perecer es irse al infierno en este contexto. Ahora, interesante que la primera tragedia estaban adorando en el templo. Estaban haciendo lo que externamente Dios pedía. Y parece que se fueron al infierno. Es decir, puede haber personas que estén cada domingo entre nosotros, haciendo lo que Dios pide, ofrendando, haciendo lo que Dios pide, cantando, haciendo lo que Dios pide, escuchando de la predicación, haciendo lo que Dios pide, y aún así no haber arreglado cuentas con Dios, estar viviendo una vida religiosa nada más. Jesús dijo en Lucas 5:32 que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted cree que no es tan malvado, que no es tan pecador y se considera una buena persona, entonces usted se considera justo. Jesús vino a llamar a pecadores, aquellos que entienden, que tienen un cáncer terminal hablando en cuanto al pecado. Y uno se puede preguntar, ¿por qué acá Jesús habla de si no os arrepentís, todos pereceréis? Y la Biblia me dice en otros pasajes, como por ejemplo en Romanos, la Biblia me dice, justificados pues por la fe, ¿no? Por la fe en Cristo tenéis paz para con Dios. ¿Es arrepentimiento o es fe? ¿Es fe sola? ¿Es arrepentimiento solo? Es que los escritores del Nuevo Testamento entendían que tanto el arrepentimiento y la fe estaban tan íntimamente relacionados que decir uno implicaba el otro. Porque dijimos, arrepentimiento es entender que soy un pecador y que lo que Dios dice, eso soy, un pecador culpable, estoy al horno, merezco el infierno. Pero también arrepentimiento no es eso solo, un cambio de mente, lo comprendí, y es volverse a Dios. Y cuando me vuelvo a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Por lo tanto me vuelvo a Dios poniendo mi fe en Cristo. Entonces cuando llama arrepentirte, implica, aunque es diferente, no es lo mismo, pero implica poner tu fe en Cristo. Nadie se puede arrepentir para salvación sin poner su fe en Cristo. Y nadie puede poner su fe en Cristo para salvación sin arrepentirse. Como una moneda, las dos cosas tienen que ir. Entonces el arrepentimiento ocurre cuando el pecador humildemente reconoce su pecado y la necesidad de su perdón. Necesitamos arrepentirnos antes de enfrentar a Dios, porque después será tarde. Reconocer que mi pecado me separa de Dios y que merezco la muerte física,
pero que también merezco perecer eternamente. Eso es lo que yo merezco. Entonces, arrepentido, abrazo a Cristo, mi sustituto, mi Salvador, mi Señor, como suficiente. Y entonces no tengo temor a la muerte. Entonces puedo decir como Pablo, ya mi vida está para ser sacrificada. Que vengan, que me corten la cabeza. Podrán matar mi cuerpo, pero mi alma se va con el Señor porque arregles cuentas con el Señor. ¿Es así en tu vida? Si usted hoy tiene vida, hay solamente una explicación. Otra vez, misericordia y paciencia y oportunidad que el Señor está otorgándole para que usted se arrepienta. Tal vez usted está tranquilo porque, como dijimos, cada domingo está en este lugar. Probablemente muchas personas que escucharon este mensaje del Señor Jesús, de esa multitud, muchas personas que escucharon ese mensaje, o muchas personas que leyeron lo escrito por Lucas, porque el Señor esto lo dijo antes de morir, antes del año, o en el año 30 más o menos. El Evangelio se escribió en el año 60, 30 años más tarde. Pero probablemente, y 10 años más tarde de que se escribió Lucas, en el año 70, General Tito sitió Jerusalén y mató 2 millones o 1.100.000 judíos. Probablemente muchos de los que murieron en ese lugar, en esa tragedia terrible, sangrienta, violenta, escucharon al Señor Jesús, estuvieron en la multitud y dijeron, falta todavía. Pero el momento llegó. El momento llegó. ¿Está listo usted para encontrarse con el Señor? Si le toca enfrentarse hoy con la muerte. ¿Está a cuentas con el Señor? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y creído solamente, y está creyendo solamente en la obra de Cristo para usted? ¿Hay evidencias de que eso pasó en su vida? Porque Juan el Bautista decía, y la Biblia dice, el Nuevo Testamento dice que el arrepentimiento genuino produce frutos, evidencia de salvación. Y si usted es un creyente, viva como Cristo, haga evangelismo, advierta a las personas del inminente peligro, explíquele su condición delante de Dios y llámelos al arrepentimiento. No tenga miedo, no tenga temor. Pida de nuevo a Dios y dígale a las personas en la condición que están, que hay algo peor que cualquier cosa que puede pasar en esta vida. Explíquele el Evangelio y llámele al arrepentimiento. Escuchen cómo termina el Evangelio de Lucas. En capítulo 24, el Señor Jesús ya fue a la cruz, resucitó y acá les encarga la gran comisión. Y solamente en Lucas nos da el contenido del mensaje. Y en el contenido del mensaje dice lo siguiente, leo del verso 46 al 47. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre, en el nombre de Cristo, se predicara el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzá en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, y a donde el Señor te lleve, al trabajo. Usá las conversaciones para transformarlas en oportunidades de evangelismo y explicarle a las personas, y con mucho tacto y amor que el Señor te dé, llamarlos al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por recordarnos una vez más el Evangelio y lo urgente, Dios, del arrepentimiento. Ayúdanos a examinar nuestras vidas. Señor, si descubrimos que somos tuyos, poder agradecerte, poder glorificarte, pero también poder imitar a nuestro Señor, predicando el Evangelio. Pero si hay alguien que está convencido nada más, pero no es un convertido tuyo,
Por favor, Señor, trae convicción. Abre los ojos, Dios, para que pueda ver la maravilla del Evangelio. Señor, te pedimos por nuestras familias, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Gracias porque todavía tienen vida muchos de ellos. Por favor, Señor, están en peligro. Ayúdanos a ser diligentes. Señor, danos esa pasión, ese corazón, ese enfoque evangelista que tu Hijo tiene, por favor, Dios. Que no estemos atrapados por las cosas de este mundo. Hay algo mucho más importante. Podemos disfrutar de las cosas de este mundo, pero siempre usar todo para proyectarlo a lo eterno. Queremos vivir de esa manera. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.